Bueno, vamos a revisar una clasificación que hacen de puntos de discontinuidad. Primero vamos a definir qué es un punto de discontinuidad. Supongamos que tenemos un punto x sub 0, entonces este punto se va a llamar punto de discontinuidad de la función f de x si la función no es continua en ese punto, ¿no? Esa es la definición de punto de discontinuidad de una función. Ahora, hay diversas clasificaciones de esos puntos de discontinuidad. Unas son bastante detallistas, pero nosotros vamos a dar una clasificación un poco general. Entonces, de cómo se diferencian los puntos de discontinuidad. Entonces, vamos a definir los puntos de discontinuidad solo en dos tipos: discontinuidad de primera especie y de segunda especie. Entonces, por ejemplo, los puntos de discontinuidad de primera especie se definen de la siguiente manera. El punto x sub 0 se llama punto de discontinuidad de primera especie de la función f de x si en este punto la función f de x tiene límites laterales derechos e izquierdos finitos, pero distintos. Es decir, que los límites laterales en el punto en cuestión sí existen, pero no son iguales. Esa es la razón por la que el límite no existe en ese punto, ¿no? Ahora, si ocurre que uno de esos límites se va a más infinito o no existe, entonces ese punto se va a llamar punto de discontinuidad de segunda especie. Así, el punto x sub 0 se llama punto de discontinuidad de segunda especie de la función f de x si en este punto la función f de x no tiene al menos uno de los límites laterales, o al menos uno de los límites laterales es infinito. Esa es la clasificación más general quizás que hay, ¿no? Y hasta ahí lo vamos a dejar porque yo creo que no vale la pena ponerse a ser tan detallistas en este aspecto. Entonces solo esa va a ser la clasificación que vamos a usar. Clasificación en dos grupos, los de primera especie y los de segunda especie. En algunos textos pueden encontrar una subdivisión de los de primera especie, ¿no? Entonces, pero aquí lo vamos a dejar hasta este punto. Veamos un par de ejemplos mejor. Por ejemplo, si tenemos la función signo que asigna asigna el número 1 para los números positivos o 0 y asigna menos 1 a los valores negativos. Entonces esta función tiene una discontinuidad de primera especie, ¿no? Es parecida aquí quiero ver, pongámosle más o menos por aquí, parecida a esta gráfica, ¿no? Podemos ver que en el punto x igual a 0, el límite por la derecha da 1 y por la izquierda da menos 1, y entonces los límites existen pero son diferentes. Entonces hay una discontinuidad de primera especie. Ahora, si tenemos por ejemplo la función recíproca de x, entonces en este caso la discontinuidad es de segunda especie. El límite cuando f de x tiende a 0 por la izquierda da menos infinito, y el límite por la derecha de 0 da más infinito. Recordemos la gráfica de esta función. Aquí está el bosquejo. F de x igual a 1 sobre x. Por la derecha de 0 vemos que se va a más infinito, y por la izquierda de 0, aquí es por la izquierda, se va a menos infinito. Así. Y esa es la clasificación así bastante sencilla que damos de los puntos de discontinuidad. Vamos a revisar unos teoremas acerca de la continuidad de la función. En esta semana vamos a estudiar propiedades fundamentales de las funciones continuas. Vamos a comenzar con este teorema acerca de la continuidad de una función compuesta.
Entonces, la cuestión está resumida en este teorema. Supongamos que la función z es phi de x, es continua en x sub 0. Y la función y igual a f de z es continua en z sub 0, que es imagen de x sub 0 por phi. Entonces la composición y igual a f compuesta con phi es continua en el intervalo x sub 0. Vamos a revisar la demostración. Vamos a hacer una demostración usando sucesiones. Entonces, tomemos un conjunto de puntos que formen una sucesión. Tomemos una sucesión en el dominio de la función phi. Así. Entonces, es decir, esta sucesión, ¿no? x1, x sub 2, x sub 3, x sub n, etcétera, que converja a x sub 0. Entonces veamos qué es lo que ocurre. En virtud, vamos a usar la hipótesis de la continuidad de la función z igual a phi de x sub 0 en el punto x sub 0, porque esa es la hipótesis que tenemos, ¿no? Se tiene lo siguiente, ¿no? Que el límite cuando n tiende al infinito de z sub n es el límite, así le vamos a poner a la sucesión de las imágenes, ¿no? por phi. Y esto es phi de x sub 0. Y esto es z sub 0. O sea, es decir, la sucesión respectiva de las imágenes de los puntos z sub 1, z sub 2, z sub n, etcétera, convergen hacia z sub 0. Pero también tenemos que la función f es continua, ¿no? Además, vamos a usar esa hipótesis por la continuidad de la función f de z en el punto z sub 0 es que teníamos que es continuo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Resulta que el límite de f de z sub n cuando n tiende al infinito, esto es f de z sub 0. Esto es por la continuidad de la función f. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Que el límite cuando n tiende al infinito
de f compuesto con phi de xn, y esto es f compuesto con phi de x sub 0. Entonces, ¿qué podemos decir? Por consiguiente, vamos a pasarnos a otra hoja. Por consiguiente, el límite de la función composición f compuesto con phi de x en x sub 0 es igual al valor de la misma en ese punto. Y justamente eso es lo que dice la continuidad, y es lo que exige la continuidad. De f compuesto con phi de x en x sub 0, y por lo tanto la función es continua. Entonces hasta aquí llegamos con la demostración. Vamos a revisar un ejemplo. Ahora estamos en posibilidad de estudiar funciones que son composiciones, ¿no? Para establecer la continuidad de ellas. Por ejemplo, supongamos que queremos demostrar que esta función y igual al seno de x cuadrado es continua en x sub 0 igual a 0. Así es lo que queremos ver. Veamos la solución. Primero, veamos que z igual a x cuadrado es continua en el punto x sub 0 igual a 0. Y la función y igual al seno de z es continua también en el punto z igual a 0. Según el teorema anterior, la función y igual al seno de x cuadrado es continua en 0. Eso es lo que se tiene. Entonces basta estudiar la continuidad de las dos funciones, ¿no? Y a partir de ahí se puede ocupar el teorema para establecer la continuidad. Revisemos estos ejercicios que nos pueden servir, ¿no? Lo primero, para recordarnos, vamos a escribir la definición. Estos son ejercicios para que los hagan con tiempo, ¿no? Esa es la definición de función compuesta. Como participó aquí en el teorema, ¿no?
Número 2. Demuéstrese la continuidad de y igual a, pongámosle el seno de 3x en todo R. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este apartado.